Bienvenido una vez más a su programa Visión Económica a las 18 horas. Estábamos hablando de la parte materno-infantil de nuestro país con respecto a la cantidad, pero antes yo quisiera mandar un saludo especial a una familia que está aquí como colaboradora, Viviana Rodríguez Vargas, que es colombiana, de mi hija Ángela Noel. Pero estuvimos allá, Jerónimo Acero Rodríguez, que es teniente coronel del ejército colombiano, y con su esposa Claudia Rodríguez Vargas, Luis Guillermo Jerónimo Acero Rodríguez, que es su hijo, y Luciana Acero Rodríguez, que es su hija. Lo que yo quiero significar con ellos es que esta persona, que es teniente coronel, para el grado superior, que es coronel full, se pasó un año haciendo una maestría sobre asunto exterior y de seguridad. O sea, para poder ser coronel full en Colombia, usted tiene que tener una maestría. Y don Henry nos dice a nosotros aquí que en Israel, el que está al lado de Netanyahu tiene que tener doctorado. O sea, que son personas preparadas de antes de eso. Y quisiera yo decir que estuvimos almorzando en el Centro Español y que está con nosotros pasándose unos 3 días y después va a Punta Cana. Pero queremos decirle que vamos a ir porque yo tengo una idea diferente de Colombia, porque yo estuve en Colombia cuando Samper, pero él me dice a mí que una cosa era con Samper y otra cosa es ahora. Colombia ha avanzado mucho y Colombia tiene la gracia. Estuve el año pasado allá y fui invitado incluso por el gobierno de Colombia a través de la Agencia de Cooperación Colombiana y pude ver incluso un país de Sudamérica con un plan de 30 años. Es un plan de 30 años, está estipulado en qué nivel van a crecer las exportaciones, el problema eléctrico, cómo va a ir escalando la solución al problema eléctrico en Colombia y el problema del transporte. Es decir, Colombia está en una posición que le alerto que inscriban a los países que en las próximas 2 décadas van a ser países desarrollados. Puede haber que tomarlo muy en cuenta en el escenario internacional. Bueno, vamos a hablar sobre el asunto de que el 80% de las muertes de las mujeres cuando dan a luz es previsible. O sea, don Leo, cuando usted dice que el 80% de las muertes son previsibles, hay un problema que tenemos que resolver, porque eso no puede seguir así. Y realmente es aquí no hay régimen de consecuencia de nada. Y la muerte es lo único que usted no puede revertir. Sin embargo, está en estos niveles, que un 80% de las muertes en el materno infantil, o sea, de las madres que mueren al dar a luz, es previsible. Y la divide en 54% madres dominicanas y 46% parturientas haitianas. Es decir, o sea, que nosotros tenemos mayores... tenemos mayores aportes de las muertes. Y los datos no son míos, son de UNICEF, que acaba de hacer un levantamiento sobre este problema. Y cuando se va al problema neonatal es para preocuparse. Estamos hablando de la muerte en los nacientes, los niños, ¿verdad? Sí. Eso es increíble. Yo me escalofrié con los datos de la cantidad. Esos son datos que tienen que ver realmente con la pobreza. Sí, yo creo que sí. Sí, porque es que de la manera como se las aborda... Pero no solamente la pobreza material, ¿verdad? La pobreza no es solo de dinero, no. La pobreza es de muchas cosas, es cultural, política, es de estudio. Alguna vez la pobreza. Son muchos elementos que tienen que ver. Uno que lo hemos tratado aquí, pues es el tema que tiene que ver con la alimentación, el cuidado de esa madre en el proceso de gestación. Eso es baratísimo, eso es ácido fólico, una serie de cosas. Lo hemos hablado cuando tratamos el tema del cerebro, de cuidar ese cerebro. Pero hay otros elementos también que tienen que ver y se han hecho estudios aquí en República Dominicana sobre este tema. Yo estuve el lunes pasado, el lunes de esta semana,
en Santo Domingo, en la puesta en circulación de un libro que escribió Arismendi Díaz Santana con relación a la historia, ¿no? de la seguridad social y los elementos que tiene para mejorar. Y te agradezco que me lo hiciera llegar. Le estoy leyendo muchos datos interesantes. Hay muchos datos ahí, y hay vida realmente. Entonces, hay una autora a apellido Rate, que era esposa, ella falleció, que era esposa de Minaya, del economista Ramón Minaya. Rate, apellido Rate ella, y había hecho unos estudios también de aplicación de la norma. Entonces, la escuela de medicina en nuestro país, pues, tiene serias dificultades porque las normas que se establecen para, por ejemplo, manejar un parto, la mayoría en esos estudios que se hicieron tenían idea de lo que eran los procesos que se debían seguir, pero no lo ejecutaban. Entonces, muchas de esas muertes, eso es una discusión que viene del siglo pasado, no, de 2 siglos atrás, casi 200 años, porque se atiende a una paciente después de atender otra paciente, entonces esas se van transmitiendo esos gérmenes y virus y bacterias y afectan. Pero básicamente, la mortalidad infantil en República Dominicana tiene que ver con la alimentación. También. Y también tiene que ver, por supuesto, con la alimentación de la madre y el cuidado de prevención de la madre del embarazo, ¿verdad? Antes, durante y después del embarazo. Realmente es para preocuparse. Yo le invito a que lean el estudio de UNICEF para que veamos lo importante que es esto. Yo pensé hace unos años que la creación del Servicio Nacional de Salud separado administrativamente del Ministerio de Salud Pública, que eso iba a mejorar muchísimo todo lo que tiene que ver con las prevenciones. Y cuando leo este estudio, entonces digo, bueno, creamos estructura para generar eficiencia, y esa eficiencia en los hechos entonces no se compagina. Bueno, Leo, perdón, Henry, estuve hoy con un asunto del PIP, que es el programa de promoción y prevención. Digo, prevención y promoción. Y estuve hablando con un médico que está en la 3ª promoción de medicina y duró 30 años, más de 30 años dando clases en la Ocamaima, y decía que, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud con respecto a la unidad de atención primaria es para utilizar médicos familiares, pero aquí las universidades no están graduando médicos familiares. Entonces, ¿cómo es posible que vamos a implementar eso y que 10 años antes o 5 años antes de esa programación no tuviéramos a las universidades preparando ese médico que tiene que saber de todo? Porque es el filtro para que entonces la atención terciaria... en el modelo canadiense, sí, de la formación de los médicos de familia. Sí. Y que lo traigamos para acá, que no nos cuesta mucho. Pero sí, hay muchos graduados. Lo que ocurre es que el sistema está al revés. El sistema nuestro es un sistema... 60,000 pesos le dan a un médico de eso. Es un médico general. Gana 60,000. Pero hay ya que están ganando 75, hay un poquito más. Los médicos familiares... Pero hay graduados del ITLA que están ganando 105,000 pesos. Sí, bueno, pero es la relación que hay. Entonces, el asunto, el asunto es que un profesor que se acaba de graduar gana 30,000 pesos más que ese médico familiar. No, son cosas como que no tienen sentido. No voy a contemporizar con el Colegio Médico Dominicano, pero sí yo creo que debe de sentarse las condiciones de trabajo del médico y la regulación. Usted quiere tener 3 empleos, búsquelo en el sector privado, porque los médicos del sector público tienen un solo empleo, uno solo. Ahora, su necesidad y su dignidad en material, eso está garantizado desde el Estado. Esa es mi visión. Sí, pero que hay médicos que están contratados para trabajar un solo día a la semana. Eso es increíble. Mire, hay muchísimas situaciones. Eso sería un tema
que lo podríamos abordar con un especialista de eso, porque la verdad es que el sistema de salud dominicano está Pero complicado. yo soy especialista en recibir malos servicios de salud. Y usted que trabaja en el sector también conoce, igual que cualquier especialista, que lo que pasa con el sector salud en República Dominicana. Y Alejandro ni decirlo. Bueno, que es un a mí poco- me cuesta, ese programa es yo gasto 120,000 pesos al año en medicina. Pero óigame, 120,000. el llamado de aquí, de Visión Económica, a las 18 horas, es que se le ponga atención al tema que estamos tratando. Porque no basta que la UNICEF haga el estudio y que esté denunciando este nivel de mortalidad materno y neonatal. No basta con eso, sino que debemos buscar la manera de intervenir rápidamente para que esto no se siga produciendo. Y ahora que vamos a entrar en una fase distinta, entiendo yo, en la relación dominico-haitiana, esto hay que regular para nosotros no cargar con todos los niños muertos haitianos y todas las madres haitianas muertas en República Dominicana por un problema que se pudo prever y que se puede resolver a partir de la calidad. Bueno, Pero debe trabajarse ya como compromiso nacional con los centros de atención primaria, pero que el colegio médico establece que los centros de atención primaria son solamente para el sector público. Y no puede ser. No, tiene que ser, porque es un sistema, tiene que ser Completo. que la puerta de entrada sea la atención primaria. En eso estamos muy retrasados. Yo inclusive cuando salió la ley, pues habíamos planteado, mira, eso se resuelve fácil, dije yo, porque había dinero para prestar. Entonces, vamos a establecer los centros a partir de los médicos generales, capacitarlos, que las universidades se pusieran en eso, solamente Pucamaima, yo recuerdo que, y no recuerdo qué otra universidad se pusieron en eso a prepararlo, pero los mismos muchachos cuando van saliendo no encuentran más que en el sector privado, y los centros de atención primaria, que eso viene, el primer centro de atención primaria que se hizo en este país fue a partir de la cumbre de Alma-Ata, que se celebró en Alma-Ata, eso era Unión Soviética en ese tiempo, fue en el año 1979, en el gobierno de Guzmán, que se hizo un centro por ahí, no recuerdo dónde, y desde esa fecha nosotros estamos trabajando el tema de la atención primaria. Hay una atención primaria muy buena, privada, pero solamente para atender a los pacientes del régimen contributivo. Entonces, bueno, nada. Lo que tenemos que hablar es sobre los accidentes de tránsito en la República Dominicana. Don Henry, usted que está en el sector, eso es una epidemia. Eso cuesta cientos de miles de millones de pesos al Estado dominicano. O sea, no es solamente el accidente de tránsito de la casa al trabajo, no, es que muchos de esos accidentes le ponen de la casa al trabajo para que pueda ser cubierto. Ese es el 40%. Ese es el 40%. Entonces, eso hay que tener, la prevención aquí, la forma de cómo educar a la gente, de cómo manejar, de cómo la idea que yo tuve cuando tuve los 5 años en el Consejo Económico y Social, que se diera una materia de que cuando salieran del grado 12 ahora, salieran con su licencia de conducir. ¿Me entiendes? Miren, hay 3 elementos y bueno, esos 3 elementos pues los vamos a discutir en el próximo bloque.